Bueno, muy bien, señores. Arrancamos la clase de hoy. Vamos a hablar o vamos a intentar explicar sistemas de ejecución de obras, ¿sí? Los sistemas de ejecución de obra podemos decir, en principio, que son las distintas formas que puede elegir el propietario para poder materializar una obra. Es decir, que cuando se toma la decisión de ejecutar, implica poner en movimiento un sistema de organizaciones que esté todo sincronizado, ¿sí? Es una organización que comienza cuando se concibe una necesidad a satisfacer de parte del propietario. La obra se desarrolla, se ejecuta y se termina con la recepción definitiva, es decir, puesta esa obra en funcionamiento para cumplir dicha finalidad a la cual fue concebida. En determinadas veces se tendrán que recurrir, ¿sí?, a un sistema de ejecución para satisfacer esa necesidad y en otras apelando a la combinación de sistema de ejecución, ¿sí?, que lo vamos a detallar más adelante. Estas distintas situaciones de elegir un sistema de ejecución o una combinación de sistemas origina distintas responsabilidades, ¿sí?, en cuanto al resultado. Entonces, podemos definir, ¿sí?, un sistema de ejecución de obra. ¿Qué son? En principio podemos decir a los distintos sistemas o distintos estudios de orden técnico y jurídico vinculados o no a un contrato de construcción conforme a los cuales se inicia, desarrolla y termina la obra. Ahora bien, para elegir el sistema de ejecución adecuado, ¿sí?, para esa obra, nosotros como profesionales debemos ser cuidadosos y analizar las características de la construcción, ¿sí? Bien, vamos a pasar a ver la clasificación de los sistemas de ejecución de obra. La clasificación, ¿sí?, surge del vínculo de distintos personajes. El primero que tenemos que estudiarlo es el propietario, ¿sí? Hoy lo hablábamos anteriormente. Es el que piensa realizar la obra, ¿sí?, y que puede materializar de dos maneras. Hacerla por sí mismo, ¿sí?, si es una persona idónea, ya vamos a analizar más adelante, o mandarla a hacer con la intervención de un tercero. Ese tercero es un empresario, contratista o constructor. Entonces, surgen distintas maneras de ejecutar una obra. Por un lado tenemos, voy a buscar permítanme un segundo, por favor. A ver. Bueno, por un lado tenemos sin contratamiento, ¿sí? Es decir, el denominado sistema por economía o por administración. Ya vamos a analizar por economía o por administración. Y por el otro lado tenemos por contratamiento. Acá
hay un vínculo jurídico establecido entre el propietario y el constructor, empresario o contratista. Y a la vez podemos tener un sistema mixto, que una parte de la obra podemos hacerla sin contratamiento, no hay un vínculo jurídico, y otra parte de la obra podemos hacer por contratamiento. Bien. Bueno, lo que le decía hoy. Vamos a analizar entonces la primera parte sin contratamiento. ¿Sí? Habíamos dicho que tenemos por economía y por administración. A su vez, por administración en propia y delegada. Por economía, vamos a analizar. El propietario ejecuta por sí mismo y para sí mismo. Es decir, es su propio constructor. Se organiza, planifica y no delega la ejecución a nadie de la obra. Lo asume él mismo. Es la persona que va a llevar a cabo la organización, la ejecución, ¿sí?, de la obra. Ahora, cuando se trata de obras particulares, obras privadas, puede contratar el proyecto y la dirección de obra con un profesional, ¿sí? ¿En cumplimiento de qué? De las legislaciones municipales vigentes. Cuando realiza ese contrato, ¿sí?, el dueño delega por falta de idoneidad la administración de la obra a través de un mandato a una persona que en su nombre y representación del propietario contrata los diferentes servicios que va a necesitar, ya sea contrata obras, la adquisición de materiales y se carga también de la coordinación de los trabajos. En este caso, la responsabilidad es siempre del propietario y no del administrador. Repito, en este sistema, la responsabilidad es siempre del propietario y no del administrador. Recordemos que el administrador no es el empresario. Puede ser el proyectista y director de obra. Este profesional del que estamos hablando es un locador, por ejemplo, de la obra intelectual. Cuando decimos obra intelectual, estamos hablando en la etapa de proyecto. Y en la etapa de producción o ejecución, ¿sí?, se transforma en director de obra. Siempre interviene ejerciendo un mandato. Existe en este caso una combinación de contratos. Fíjense, en la etapa de proyecto, contrato de obra intelectual para realizar el proyecto ejecutivo. Y en la etapa de obra, a través de un mandato. En este sistema de ejecución de obra, no existe contrato de obra.
solo puede existir el contrato de locación de obra intelectual en la etapa de proyecto. Reitero esto. En la etapa de proyecto existe un contrato de obra intelectual. Y en la parte de ejecución de dirección de obra a través de un mandato por administración. En ese caso, estamos hablando delegada, ¿sí? Por administración delegada. Ahora bien, a veces puede darse el caso de no existir el contrato de locación de obra intelectual, ni siquiera el mandato. Sería el caso en que un profesional, ¿sí? Nosotros, ejecute la obra por sí mismo y para sí mismo. Propia. Entonces, el sistema de ejecución por economía o por administración tiene sus ventajas y desventajas, como cualquier sistema. Podríamos decir que el propietario puede hacer tantas modificaciones en el proyecto como desee, hasta que satisfaga a sus fines llevar adelante la obra. Pero existe el peligro de caer en un descontrol debido al exceso de libertad que tiene el propietario. El sistema por economía, quien ejecuta la obra, no tiene que satisfacer a nadie. Es el beneficio de pagar al empresario. Por eso es que se supone que en este sistema el propietario o dueño de la obra realiza la economía. Se puede dar tal caso de la obra, a pesar de estar lo correctamente bien proyectada, el dueño se le ocurra en el transcurso de la ejecución introducir modificaciones tantas veces como quiera. Un poco lo que hablamos, ya que nadie le impide, pues no existe un contrato de obra material. Bien, yo estoy escuchando unos ruiditos como, perdonen, como mensaje, pero yo solamente estoy viendo la pantalla completa de la presentación. Si me quieren parar, quieren preguntar algo, por favor, yo le pediría que lo hagan para que todos podamos escuchar, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de las responsabilidades emergentes de la ejecución de la obra. Las responsabilidades inherentes a la construcción en sí misma. ¿Bajo qué órbita? Entonces, nosotros sabemos que la ejecución de cualquier obra se encuentra bajo el contralor de los municipios locales. Esos municipios tienen el poder de policía sobre la construcción por razones de seguridad pública. Exigen en su reglamento, en su ordenanza respectiva, ¿sí?, que frente a una ejecución de obra se encuentre un profesional habilitado
para ese trabajo. Cuando existe un contrato de locación de obra material, es decir, cuando existe un constructor, una empresa, el responsable de la ejecución de obra es el profesional. Reitero, cuando existe un contrato de locación de obra material, es decir, existe un constructor, una empresa, el responsable de la ejecución de la obra es el profesional, denominado representante técnico. Ahora bien, si ocurre un accidente por cualquier causa en la obra, el responsable desde el punto de vista civil es el dueño de la obra. Si existe un accidente en la obra, el responsable desde el punto de vista civil es el dueño de la obra. Siempre que sea un acto ilícito, se le pruebe la culpa o el dolo. Bien. Permítanme, voy a dejar de compartir y voy a ver los... Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Permítanme un ratito, por favor. Bien. Continuamos entonces. Esta. Acabamos de ver sin contratamiento. Ahora vamos a ver sistema de ejecución con contratamiento. En este sistema, como yo le había dicho, existe un vínculo jurídico. Aparece el constructor y el contrato, que es la herramienta legal que vincula con el propietario. Lo voy a leer textualmente. El artículo 1251 de nuestro Código Civil y Comercial. Hay contrato de obra cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicio, actuando independientemente, se obliga a favor de otra llamada comitente a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Artículo 1251 de nuestro Código Civil y Comercial. A ver un momentito, por favor. Bien. Al referirnos a este sistema, aparecen dos personajes. Propietario, llamado comitente, y constructor, llamado contratista o empresario de la obra, que es el que emprende la ejecución. Ahora bien, surgen obligaciones recíprocas. Para el propietario, la primera obligación y principal es la de pagar la obra. Y para el constructor, es la de producir la obra, consumarla en forma correcta por el precio convenido.
Entonces, en lo que se refiere a la obra, esta puede ser perfectamente definida, predeterminada, en todo sentido, o puede tratarse de una obra indefinida, indeterminada al momento de realizarse el contrato. En cuanto a obra estamos hablando. El precio puede ser perfectamente definido, predeterminado, o puede ser inicialmente indeterminado, indefinido, que solamente será definido o determinado en oportunidad de terminarse la obra. Ya vamos a ver la combinación de cada uno de estos conceptos que estamos hablando. Entonces podemos decir que el primer subgrupo que se refiere a un precio predeterminado para una obra predeterminada, el sistema más apropiado a aplicar es el de ajuste alzado. Ya lo vamos a analizar más adelante. Y también podemos decir que para un precio predeterminado para obra no predeterminada, el sistema más apropiado por unidad o precios, unidad de medida o precios unitarios. Primer subgrupo. En el segundo podemos decir obras indefinidas y por ende indefinidos sus precios, el sistema apropiado, coste y costas. Ya vamos a ver cada uno de estos sistemas. Entonces, vamos a analizar contrato por ajuste alzado. Habíamos dicho precio predeterminado para obra predeterminada. Profe, Sí, señor. le hago una pregunta. Usted Dígame. mencionó cuando dijo que era sin contratamiento, que la responsabilidad civil ante un accidente es del responsable y dueño de la obra. Cuando es con contratamiento, ¿es del contratista y del comitente o solo el contratista? Y a No, esa pregunta la agrego si tú, por ejemplo, haces un subcontrato, o sea, tenés... ya vamos a analizar, ya ¿La vamos a analizas? analizar. Ok, Sí, sí, por supuesto. Ya vamos a analizar quién tiene la responsabilidad en cada uno de los contratos. ¿Sí? Contrato por ajuste alzado, su interpretación se analiza en el artículo 1255 y 1266, 62 del Código Civil y Comercial. Voy a leer textualmente. Que antiguamente, perdón, era el artículo 1633 del Código Civil. Aunque encarezca la obra, es decir, el valor de los materiales y de la mano de obra, el locador bajo ningún concepto puede pedir aumento en el precio cuando la obra ha sido contratada por una suma determinada, salvo lo dispuesto en el artículo 1198. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, ahí hay dos conceptos que tenemos que analizar. Ajuste, podemos decir, sinónimo de precio, alzado, fijado en una determinada calidad. El precio es invariable. El constructor no puede solicitar
del locatario el ajuste de precio convenido, fijado en una determinada calidad. No puede, el constructor no puede solicitar del locatario el ajuste del precio convenido. Este sistema, podemos decir que se refiere, reiteramos lo mismo, a una obra perfectamente definida, cuyo precio se fija en un monto global, un precio único, total, por el total de la obra e inamovible. Para que exista este tipo de obra, se deben cumplir dos condiciones. Primera, un precio global, fijado de antemano e invariable. Y segundo, algo ya que hablamos anteriormente. El empresario no podrá sufrir reducción de precio, es decir, es invariable. Volvemos a repetir lo mismo. La responsabilidad del cómputo, es decir, de la obra a realizar, es el empresario quien fija el precio, que no puede ser modificado por parte del propietario ni del constructor alegando errores o equivocaciones. Una vez hecho el cómputo y presupuesto, Disculpe, ¿sí? hay gente que quiere entrar a la clase. Ah, perdón. Bueno, termino entonces este concepto. Una vez hecho el cómputo y presupuesto, es precio único total y no puede ser modificado. Bien. Seguimos entonces. Cuando la obra ha sido ejecutada, ha sido contratada por una suma determinada, en este caso en el nuevo Código Civil es el artículo 1091 y hoy yo le había dicho el artículo 1198 del Código Civil anterior. Tenemos en este sistema de ajuste alzado, podemos dividir en dos tipos. Ajuste alzado absoluto o riguroso y ajuste alzado relativo. Con respecto al primero, el ajuste alzado absoluto o riguroso, se ha previsto que la obra resultará invariable, lo que hoy estuvimos hablando, durante la ejecución de la misma. Y el precio también resultará invariable. Es decir, no se permiten modificaciones de obra. Por eso este sistema ya no se lo utiliza prácticamente. Pero tenemos el otro sistema, ajuste alzado relativo. Si bien inicialmente existe
reiterando un poco el concepto anterior, una obra predeterminada, como también así su precio, se prevé la posibilidad a través de innovaciones al proyecto y consecuentemente cambio de volumen que traerá aparejado un cambio de precio convenido anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? A ver, en ajuste al saldo relativo, ¿puedo hacer modificaciones de obra? Sí, puedo hacer modificaciones de obra. Vamos a suponer que la ventana que estaba en el centro de un ambiente, esa misma ventana nos la vamos a colocar en el centro, la vamos a colocar más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Eso son modificaciones de proyecto, eso sí te permite el ajuste al saldo relativo. Pero también podemos decir que, bueno, no vamos a colocar una ventana de madera, pero vamos a colocar una ventana de aluminio siempre y cuando no haya modificación de precio. Bien. Vamos a entrar en otro sistema de ejecución de obra. Contrato por unidad o por precio unitario. Este tipo de contrato surge de la interpretación del código del artículo 1266 del Código Civil y Comercial. Voy a leer textualmente. Cuando la obra fue ajustada por pieza o medida sin designación del número de piezas de la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de los dos contratantes concluida que sean las partes designadas como límite mínimo, debiéndose las prestaciones correspondientes a la parte concluida. Acá hay dos definiciones. Acá tenemos que separar ese texto. Cuando dice la obra fue ajustada por pieza o medida sin designación de su cantidad, la interpretación de eso es que está definiendo un sistema de contrato que es el llamado por unidad y que consiste en que la obra puede ser ajustada por piezas o medida o por unidades métricas, pero sin fijar el número de estas unidades a ejecutar. Ahora bien, la segunda parte del artículo 1266, el contrato puede resolverse por una u otra parte concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte concluida. Nada más y nada menos estaba hablando de la extinción del contrato por ambas partes. Obviamente cuando hayan concluido unidades enteras de estas cantidades métricas. Cuando se termina la unidad, no siendo fracciones, unidad entera, el precio siempre se refiere a esa misma, a esa unidad. Entonces, podemos manifestar que cada unidad, en función de lo que hablamos anteriormente, constituye una obra independiente. O podemos asumir que constituye una obra independiente. Pero también podemos decir que la obra se la puede subdividir en ítems, de modo que cada uno de ellos
tenga una designación, una denominación, y que esa designación o denominación tenga su unidad que se va a medir y por lo tanto se puede fijar un precio unitario. Por ejemplo, nosotros podemos tener agrupada la fundación, la mampostería, ¿sí? Y la aplicación de este sistema consiste en fijar el precio de cada unidad métrica que se establece en ese trabajo de ese ítem. Entonces, en este ítem, lo que hay que tener en cuenta es el precio unitario. Reitero lo mismo. Sin haberse establecido las cantidades de unidades métricas a realizar en este ítem. Por eso se llama este sistema de unidad simple. Unidad simple. Existe un precio, pero no existe una cantidad de obra a realizar. Este sistema, ¿en qué tipo de obra podemos aplicar? En un 99,9% en obras de ingeniería. Porque nosotros, si yo le digo, bueno, hay que hacer un saneamiento, hay que hacer un canal, nosotros no tenemos la cantidad exacta de movimiento de suelo que tenemos, más allá de lo que pueda llegar a estar proyectado. No tenemos. Tampoco no sabemos con qué nos podemos encontrar debajo del suelo. Cualquiera de las partes puede disolver este vínculo. Entonces, siempre y cuando haya realizado las unidades enteras. Del análisis del sistema de unidad simple, voy a leer cómo está ahí, no existe obra definida. Su uso no es usual, pero es un sistema previsto en la ley. Unidad simple. Del análisis de cada uno de estos elementos, como vemos ahí, el costo de la mano de obra, el costo de los materiales, los gastos generales y beneficios. Del análisis de estos elementos nosotros podemos determinar si la cantidad de materiales, como así también el costo de la mano de obra. Pero si tenemos que analizar los gastos generales y el beneficio, nos vamos a encontrar con la imposibilidad de determinar sus valores si no sabemos la cantidad de obra a realizarse. En el sistema, entonces, podemos decir que en el sistema, por unidad simple, cualquiera de las partes contratantes puede disolver el contrato al término de cada unidad de obra, pagándose obviamente la parte ejecutada, sin indemnización. Ahora bien, si el dueño de la obra es el que rescinde el contrato, deberá al empresario una reparación, pagarle una reparación, como si hubiera concluido la unidad convenida a ejecutar, en caso que el dueño de la obra rescinda el contrato.
Ahora bien, si el constructor, caso contrario, es el que rescinde el contrato, antes de terminar esa unidad, deberá indemnizar al dueño por daños y perjuicios. Bien, ahora vamos un poquito más. En la práctica, este sistema se ha mejorado, determinándose que la cantidades de unidades a realizar, denominándose en este caso sistema por unidad de medida o por precio con cantidad de obra. Es decir, que aparecen por un lado la obra expresada en cantidades de unidades métricas a realizar y por otro lado existe un precio por cada unidad de medida. Entonces la cantidad de obra a realizar la define el propietario y en consecuencia asumirá él mismo la responsabilidad por el cómputo. Reitero esto. La cantidad de obra a realizar la define el propietario y en consecuencia asumirá él mismo la responsabilidad por el cómputo. En este sistema, el que estamos hablando de unidad de medida, si se tiene en cuenta el conjunto total de la construcción, el número total de unidades a realizarse, cada una de ellas tiene un precio fijado ya con anterioridad. Con anterioridad. Ahora, los efectos jurídicos son distintos. La parte legal. Si el contrato es por unidad simple o si es por unidad de medida, unidad simple puede concluir todas las veces que se haya ejecutado la unidad prevista. Y en unidad, en el segundo, unidad de medida, se obliga al empresario a ejecutar cierto número de, no sé, metros cúbicos de mampostería, kilómetros tendidos de red eléctrica, etc. El empresario no puede dar por concluido sino cuando la obra haya sido ejecutada totalmente. En resumen, o como conclusión, podemos decir existe una unidad de medida cuando hay designación de las cantidades de unidades a realizar y que cuando no existe se está ante la unidad simple. Bien. Vamos a analizar el siguiente sistema de ejecución de obra. Contrato por coste y costa. La obra, vamos a repasar un poquito los conceptos vertidos anteriormente. La obra puede estar no definida, pero se puede contratar para su ejecución.
obviamente con la intervención de un constructor, empresario. El precio del contrato va a ser el importe que pretende el empresario cobrar por su trabajo y su responsabilidad. Un equivalente al concepto de los gastos generales indirectos de la empresa y del beneficio. En cuanto al propietario, debe reembolsarle al empresario toda la inversión realizada en concepto de mano de obra, materiales y de gastos generales directos en base a una rendición de cuentas. Entonces podemos decir que el coste es sinónimo de costos y las costas es sinónimo de beneficio. Coste, en su definición, viene a ser la suma de los costos de materiales, mano de obra, gastos generales directos de obra, lo que es el equivalente a un costo-costo, que también se denominan expensas de obra. Y las costas son los gastos generales indirectos de la obra, gastos fijos de la empresa y los beneficios. Y también es equivalente o llamado expensas de empresa. El coste o expensa de obra lo fija el propietario mediante un presupuesto estimativo. Ahora, durante la ejecución, el constructor realiza las inversiones, siempre previo acuerdo con el propietario en concepto de coste o expensas de obra. Y mensualmente el propietario debe reintegrar esa inversión y además debe incorporar las costas o expensas de la empresa como un porcentaje de inversión o a un proporcional o también a suma fija. Ya vamos a ver eso. Entonces podemos decir que la aplicación de este sistema es cuando la obra no está definida, cuando existen razones que imposibilitan poder obtener un cómputo de los trabajos a realizar. Un ejemplo es cuando uno puede o dónde puede aplicar este sistema en una refacción, remodelaciones, ¿sí? En donde no sabemos con qué tipo, por ejemplo, nos contratan para hacer una refacción de una casa en donde no tienes planos, ¿sí? En donde dice, bueno, hay que picar acá, hay que cambiar este tipo de revestimiento y a lo mejor por ahí pasó una cañería de gas o una cañería de agua y nosotros eso no teníamos presupuestado. ¿Sí? También el nacimiento del sistema de contrato por costa y costa se da en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando empresarios construían los aeropuertos y el propietario era el propio Estado. A partir de ahí, el empresario con sus recursos construía y el Estado le iba devolviendo.
Ahí nace el sistema de coste y costas. Entonces, lo que se contrata, el acuerdo que se llega entre el constructor y el empresario, perdón, entre el constructor y el propietario, son las costas o expensas de la empresa por la responsabilidad en la ejecución de obra, estando a cargo del propietario el costo o expensa de obras. Bien, las costas o expensas de la empresa se pueden establecer de dos maneras: a porcentaje o a suma fija. En el caso de suma fija, el constructor, ¿sí?, no tendrá ningún tipo de interés en aumentar los gastos, utilizando o derrochando la mayor cantidad de material o mano de obra. Total es a suma fija. Ahora, a porcentaje, el contratista tendría un interés totalmente. ¿Por qué? En aumentar los gastos para incrementar, obviamente, sus ganancias. Al fijar un porcentaje sobre la expensa de obra, el contratista no tomaría con cuidado las inversiones, por cuanto más gordas, más abultadas sean estas, mayor obviamente sería la retribución. Bueno, vamos a ver características básicas de los tres sistemas: ajuste alzado, unidad de medida, coste y costas. Un poco es un resumen de todo lo anterior. Podemos decir que la característica básica de los tres sistemas de ejecución es la forma de determinar el precio, y que esa forma identifica la denominación del contrato. En ajuste alzado, voy a leer cómo está ahí. En ajuste alzado, nos encontramos frente a una obra perfectamente definida en los elementos del proyecto. Existe entonces una obra predeterminada, y si existe obra predeterminada, se puede predeterminar un precio para su ejecución. En el sistema de unidad de medida, existen las unidades técnicas de cantidades a realizar en cada uno de los ítems en que se ha subdividido la obra. Es decir, que se fijan los precios unitarios de cada una unidad técnica. Para cada uno de esos ítems existe un precio unitario. Es decir, para cada ítem existe un precio unitario. Y en el sistema de coste y costas, tenemos por un lado un presupuesto estimado, un poco lo que estuvimos hablando hace un ratito, de los trabajos a realizar en carácter de obra. Acá se fijan o se determinan las expensas de la empresa, ya sea la filmina anterior a porcentaje o a suma fija, en función de las expensas de obra. Y esto tiene un carácter de presupuesto estimativo. Bien. Seguimos entonces. Vamos
al siguiente sistema de contratamiento por contratos separados. Sistema de contratamiento por contratos separados. Este sistema se presenta, por ejemplo, cuando una obra se subdivide en partes. Y para cada una de las partes hay un constructor distinto. Es decir, que para una misma obra hay varios constructores. Y cada uno de ellos se contrata para una parte de la obra, por cualquiera de los sistemas de ejecuciones vistos. Hay que hacer una aclaración, que acá no se trata de ningún tipo de subcontratamiento. No existe un empresario único y subcontratista de este empresario. Acá existen empresarios principales separados entre sí. Entonces decimos que en este sistema no hay un contratista principal, sino que cada constructor termina su contrato con la finalización de su parte de la obra. Ahora bien, esto cuando tenemos varios contratistas principales, trae problemas cuando aparecen los vicios. Obviamente, nadie se hace cargo del muerto, o sea, nadie asume la responsabilidad total de la obra. En este caso, nos vamos a regir por el artículo 1646 del Código Civil. Le voy a leer textualmente lo que dice el artículo. Tratándose de edificios u obras en inmuebles destinados a larga duración, recibido por el que los encargó, el constructor es responsable por su ruina total o parcial, si ésta procede de vicio de construcción o de vicio del suelo o de mala calidad de los materiales, haya o no el constructor previsto esto, o haya la obra en terreno locatario. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hacer un edificio en donde yo contrato a un profesional, a un constructor, que me haga todo el estudio de suelo, contrato a otro que me haga el cálculo de la estructura, a otro que me haga la ejecución de la estructura y a otro empresario que me haga la parte de mampostería y toda la parte de instalaciones a otro constructor. Si aparece algún problema, ¿cómo se soluciona? Bueno, se determinarán a través de pericias quién es responsable y deberá arreglar e indemnizar por los daños. La ruina, para recordar, deberá producirse dentro de los 10 años recibida la obra. Y el plazo de prescripción de la acción será 1 año. Definitiva, recuerden eso, ¿sí? Será 1 año. La responsabilidad de este artículo 1646 del Código Civil impone, o sea, se extiende no solo al director de obra, al proyectista también, según la circunstancia de los defectos de obra. Y le vuelvo a decir, ¿cómo se soluciona? Bueno, se deberán hacer pericias que determinen
exactamente cuál fue el problema que se suscitó. Bien, vamos a analizar o intentar explicar sistema de contratamiento por contrato combinado. En este sistema hay un solo constructor responsable para una obra que puede o no ser subdividida en dos o más formas de contratamiento. 2, 3, 4. Hay un ejemplo muy clásico que es cuando se construye un conjunto habitacional, un barrio de vivienda. Comúnmente las viviendas se contratan por ajuste alzado con una empresa. Pero la infraestructura que rodea todo ese barrio, ese conjunto habitacional, se hace por un sistema de unidad de medida. Entonces acá estamos combinando ajuste alzado para el conjunto habitacional, vivienda, infraestructura por unidad de medida. Lo importante o lo interesante de este sistema es la existencia de un contratista principal, responsable de la ejecución de la obra. Hay un contratista principal responsable de la ejecución de la obra, pudiendo existir subcontratistas para la realización de alguna especialidad que deba realizarse. Bien, seguimos. Sistemas de contratamiento por contrato mixto. Bueno, acá vamos a tener una parte de la obra que puede ser por administración propia, delegada, por economía y por algún sistema de contratamiento que haya un vínculo jurídico. Entonces podemos decir que el propietario podrá materializar una obra utilizando sistema de contratamiento y sin contratamiento. Vamos a suponer una obra de arquitectura en donde el propietario puede contratar al constructor para la ejecución de la estructura de ese edificio, dejando por economía o por administración la ejecución de la mampostería o de otras partes de la obra. Es decir, que el propietario puede dejar una parte de la obra para ejecutarla por sí mismo, entrando entonces al sistema por economía, lo que estábamos hablando recientemente. Porque no hay un contrato de locación de obra, ya que se está ante el dueño de la obra, ¿sí? Y ahí hicimos, en resumen, la estructura por un sistema de contratamiento, hay un vínculo jurídico y dejamos otra parte de ese edificio por economía. Bien, vamos al siguiente sistema de ejecución. Sistema de ejecución por contrato de concesión de obra. Voy a leer esa definición textual. Un contrato de esta naturaleza
importa la ejecución de una obra por parte de una empresa o empresario, quien ha de ejecutar la obra, financiando todos los gastos, todas las inversiones que es de menester realizar para ejecutar la obra, y una vez finalizada la misma, el propietario se la entrega al empresario por un tiempo determinado para la explotación comercial de la obra o industrial, y para que se cobre el capital invertido y los intereses de financiación que demandará la obra. Es decir, el empresario ejecutor, y a la vez es el financista, es el que va a explotarla hasta cobrarse el capital invertido con los intereses de financiación. El propietario en este tipo de sistema de contratamiento no efectúa ningún desembolso en concepto de pagos al constructor por la ejecución de la obra, sino que ese pago se va a efectuar a través de la explotación de la obra por parte del empresario en un tiempo determinado. ¿Para qué? Para poder amortizar el capital invertido e intereses de financiación. Es decir, que al terminar la obra se determinará el costo total y definitivo de la misma, que es el capital que ha invertido en concepto de financiación. El empresario asume la explotación comercial de la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de haberse reintegrado todo el capital e intereses. Ahora, cumplido ese plazo, la obra vuelve a manos de su legítimo propietario. Un ejemplo de esto, vamos a suponer que yo tengo un terreno en la esquina de la Plaza 25 de Mayo y quiero hacer un hotel. Entonces, obviamente, me explico. Yo soy el dueño de la obra y viene un empresario, yo soy el dueño del terreno y viene un empresario y me plantea el hecho de que quiera hacer un hotel para la explotación del mismo. Bueno, entonces el empresario realiza todas las inversiones, termina la obra, se determinan los gastos totales y le entrego yo la concesión de ese hotel por X tiempo, que es en donde va a recuperar el capital más intereses. Este es el sistema de concesión de obra. Contrato de obra pública y de concesión de obra pública. Siguiente sistema. En este caso, el Estado tiene esas dos formas de ejecutar la obra, por sistema, obviamente, de contratamiento. El contrato de obra pública es aquel en el cual el Estado paga directamente la obra al constructor de acuerdo al régimen legal de la obra pública, pudiendo ser contado diferido. Y el contrato de concesión de obra pública es aquel en el cual el Estado no paga el contrato, sino que permite al constructor que se resarza los gastos a través de los cobros de tarifa por el uso, canon o peaje, a los administrados o usuarios. Este sistema se utiliza para el caso, por ejemplo, de caminos, puentes, donde a través del cobro de peaje, la empresa recibe la renta que produce
esta obra, explotándola durante el tiempo estipulado para recuperar la inversión efectuada. El constructor fija el plazo de explotación y la tarifa, canon o peaje, en base siempre a estudios realizados. Pero el Estado mantiene siempre un privilegio que es irrenunciable. ¿Cuál es ese privilegio? La de fijar los valores que deberá pagar el usuario, nosotros, personas comunes que circulamos todos los días, por el uso de este bien material construido. Cuando el Estado construye obras por concesión, puede existir o no el pago de una retribución, o sea, el pago de un canon, teniendo en cuenta las rentas que se pueden obtener de la explotación de la misma. Y tenemos tres tipos de concesión. Concesión gratuita. Este sistema se aplica cuando el costo de la obra se equilibra con lo recaudado. Concesión gratuita cuando el costo de la obra se equilibra con lo recaudado. En este caso no existe canon. Concesión onerosa. En este caso la empresa debe pagar a la administración un porcentaje de lo recaudado cuando las rentas producidas por la obra es mayor que lo estimado o necesario. Y después tenemos la última concesión subvencionada. En este caso, lo recaudado por la explotación no cubre los costos previstos. Es decir, que los ingresos de la concesión son insuficientes para solventar la inversión realizada. El Estado subsidiará a la empresa o constructor en una suma determinada prevista. En este sistema de contratación hay que definir claramente 4 elementos básicos: costo de la obra, interés de capital, plazo de concesión, tasas a pagar por el usuario. Con respecto al costo de la obra, y bueno, depende del proyecto. Si estuviera elaborado, se podría obviamente conocer su valor. En caso que no estuviera elaborado, formaría parte de una propuesta. La tasa de interés es la tasa de financiación que propone la empresa para conseguir los fondos necesarios para su ejecución. El plazo de concesión es el tiempo que comienza desde que se entrega la obra al propietario y éste la devuelve para su explotación en concesión. Y el último, tasa a pagar por el usuario, es el derecho que cobra la empresa para la utilización de la obra. Ahora, bien, el contrato de concesión que nosotros estamos analizando es de obra pública, pero también podemos hablar de concesión de servicio.
Entonces podemos decir que el contrato de concesión de obra pública tiene por objeto la ejecución de una obra. Y el contrato de concesión de servicio tiene por objetivo la prestación de un servicio. El contrato de concesión de obras públicas, hacemos la ruta y explotación. Y un contrato de concesión de servicio puede ser el mantenimiento de las banquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no sea la misma obra. Porque en el contrato de concesión de obras públicas hace y la debe mantener. Bien. Hay una ley, la 27.328, Ley de Participación Público-Privada, donde el Estado Nacional como contratante y el sector privado como contratista. Esa ley se promulgó en el 2016 mediante un decreto 1203. Yo no tengo conocimiento de que una obra en Argentina todavía, y disculpen mi ignorancia, que si se ha hecho con este sistema de participación público-privada. La que se intentaron hacer nunca se materializaron. Así que pasamos rápido. Bien. Un poco un resumen de lo hablado de los sistemas de ejecución. La elección. En la práctica usual, para definir o determinar el sistema de contratamiento a adoptar, existen indicadores o elementos de juicios propios del proyecto materializado, que imponen directamente la adopción de un sistema u otro, independientemente de otras circunstancias que la consideren. ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de obra es, si es una obra de arquitectura, qué sistema de ejecución nos conviene, o el más preciso, y si es una obra de ingeniería, qué sistema. Y si son obras especiales, también analizar cada una de ellas. Bueno, por último, y terminando, vamos a ver de los sistemas de ejecución de la obra pública. La ejecución de toda obra pública a los efectos de la presente ley puede ser realizada de acuerdo a los siguientes procedimientos. Es más, un resumen también, por contratación, ¿sí? Un poco lo que estuvimos viendo, por administración, cuando existan razones de conveniencia, ya vimos por administración, por combinación de los anteriores, también ya lo vimos. Y bueno, como último, la contratación de la obra pública podrá realizarse mediante por unidad de medida, ya lo vimos, ajuste alzado, administración delegada, combinación de estos sistemas entre sí y por otros sistemas que ustedes ya conocen, ¿sí? Excepción por otros sistemas, excepción que se pueden establecer. Bueno, hasta aquí, señores, hemos llegado. Si hay alguna pregunta, bienvenido sea. Si no hay preguntas, damos por finalizada la clase de sistema de ejecución de obra y cualquier inconveniente, dudas, sugerencia, me escriben al grupo y evacuamos todo tipo de inquietudes que puedan llegar a surgir. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bien.
entonces damos por finalizada la clase de sistema de ejecución de obra. Que tengan buenas tardes. Que tenga buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.